El conocimiento de Dios, el más grande de todos los conocimientos. El Salmo 105, versículos 4 al 5, contiene una de las exhortaciones más poderosas y hermosas para buscar al Señor. Considera cuidadosamente el texto y después escribe. ¿Cómo podemos aplicar esta exhortación a nuestras vidas? Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. La exhortación para todos nosotros es que debemos buscar en oración a Dios diariamente. Si nosotros queremos conocer a Dios, debemos buscar en oración a Dios diariamente. No basta con comenzar a buscar al Señor. Desde luego que esto debe convertirse en la práctica diaria de toda la vida en cada uno de nosotros. ¿A qué nos exhorta el profeta Oseas en el capítulo 6, versículo 3, con respecto a esta verdad? ¿Y qué promete a todos aquellos que perseveren en conocer al Señor? El profeta Oseas nos exhorta a que nos esforcemos en conocer a Dios. Esfuérzate en conocer a Dios, porque Dios es real. No es una idea, Dios es real, es una realidad. Y también Él nos va a escuchar. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Dios es tan real como el sol que estamos viendo en esta hora. Dios es tan real como nosotros nos estamos mirando los unos a los otros. Dios es tan real como el día. Es tan palpable como las cosas que estamos viendo ahora mismo. Esfuérzate en conocerlo, porque Él es real. Y Él está atento a nuestras oraciones, a nuestras súplicas, a nuestros ruegos. Dios no solo nos manda a buscarlo, sino que también nos ha dado muchas preciosas y maravillosas promesas para animarnos. En Proverbios capítulo 2, versículos 2 al 5, se encuentra una de las promesas más poderosas en las Escrituras sobre el conocimiento de Dios. Considera el texto y escribe. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Si pedimos sabiduría y entendimiento, sabremos cómo honrar a Dios. Y sabremos y descubriremos lo que es realmente conocer al Altísimo.
Según los siguientes textos de las Escrituras, ¿cuál es una de las características más visibles de los justos? Aquellos que viven una correcta relación con Dios. El Salmo 27:8 dice: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. ¿Cuál es una de las características más visibles de los justos? Esa característica que distingue a los justos es que buscan la presencia del Señor. Los justos buscan la presencia del Señor. En Filipenses 3:7-8, es otra característica visible de los justos. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Otra característica principal y visible en los justos es que renunciaron a todo. Lo perdieron todo por el bien supremo de ganar a Cristo. Ninguna cosa es más importante que ganar a Cristo, que estar con Él, que estar en su presencia, que conocerlo, que entenderlo. Ninguna cosa es más importante que estar con Cristo. Hasta aquí nuestro cuestionario. Que el Señor bendiga nuestras vidas y que verdaderamente busquemos a Dios, conozcamos a Dios, entendamos a Dios y que logremos estar en su presencia. A Él sea la gloria. Pasaré a considerar otro asunto relacionado con el tema que veníamos desarrollando sobre el avivamiento de la iglesia. ¿Realmente la iglesia necesita un avivamiento el día de hoy? Tengo la convicción espiritual y la certeza de que la respuesta a esta pregunta es afirmativa. Creo que si los ministros y la iglesia no recibimos un avivamiento el día de hoy, pueden pasar otros 2000 años y no vamos a poder cumplir con la gran comisión. Cuando el Señor Jesucristo avivó a su iglesia en el día de Pentecostés, era una sola iglesia y una sola denominación. A ellos les faltaba todo lo que a nosotros quizás nos sobra ahora. Pero ellos tenían algo que la iglesia de hoy es lo que le hace falta. Ellos tenían el poder del Espíritu Santo, el poder de la fe, el poder de la oración, el poder de la predicación, el poder de la unidad, el poder de la alabanza, el poder de los milagros, el poder de la obediencia,
el poder del amor, el poder del testimonio. Ellos tenían, hermanos, el fuego glorioso del Espíritu Santo. Necesitamos un avivamiento, hermanos, de manera urgente por la condición actual de la iglesia. Ya hemos hablado un poco acerca de la condición actual de la iglesia a la luz de la iglesia primitiva. Y la pregunta obligada es, ¿la condición actual de la iglesia amerita un avivamiento? La respuesta sigue siendo afirmativa. ¿Por qué es necesario un gran avivamiento, hermanos? Porque hay una gran tibieza, tanto en el corazón de los pastores, como en el corazón de la iglesia. John R. Rice, un escritor norteamericano, en su libro La ruina de un cristiano dice: todo lo que algunas personas sabrán de Cristo es lo que verán en usted. Y lo que ven a muchos no les gustará. No lo ven triunfar sobre el pecado. No ven el gozo del cristiano. No ven un testimonio sincero. No ven la evidencia de un corazón cambiado. No ven pruebas de la realidad de Cristo y de su salvación en el creyente. El evangelio que muchos viven contradice el evangelio que decimos profesar. Un inconverso infiel causa menos daño que un cristiano tibio, porque un cristiano tibio e indiferente puede con su testimonio enviar a miles al infierno. Recuerden que el pobre testimonio de un cristiano tibio es la principal excusa que presenta el incrédulo para rechazar a Cristo. Dice John R. Rice, la plaga que maldice a los Estados Unidos el día de hoy es la gran cantidad de cristianos tibios. Nuestra tibieza es simplemente una fase de nuestra incredulidad, de nuestro pecado oculto, de nuestro amor al mundo y a las cosas que están en él. Estamos tan llenos de nosotros mismos y del mundo que no tenemos hambre de Dios. No tenemos hambre. Y Dios tenga misericordia, no queremos tener hambre. Somos cristianos satisfechos, dice John R. Rice. Nosotros no sentimos necesidad de nada. Y es por eso que no buscamos, ni encontramos nada. No estamos hambrientos. Por eso no comeremos. No estamos sedientos. Y por eso no beberemos. No estamos conscientes de nuestra falta de poder. Y por eso es que no buscamos poder. No entendemos hasta qué punto nuestro pecado ofende a Dios y por eso no lo confesamos ni nos apartamos de él. No sentimos una necesidad especial de orar, así que no oramos, no lloramos, no ayunamos, no confesamos. Con tristeza lo digo, pero con profunda convicción. La mayoría de los cristianos es realmente indiferente acerca de la santidad personal. La inclinación y la apostasía, el resquebrajamiento de la moral y la vida de pecado de nuestra nación
hay que cargársela a los cristianos, dice Rice, a las iglesias, a los predicadores, porque le hemos fallado a Dios. Oh, que Dios levante cristianos con corazones quebrantados, que busquen a Dios hasta que el avivamiento llegue y la misericordia de Dios sea derramada. Cito textualmente el comentario de John R. Rice en su libro La ruina de un cristiano. Hermanos amados, este es el estado espiritual, no solamente de la iglesia en los Estados Unidos de Norteamérica, sino también en los Estados Unidos mexicanos. Y por eso necesitamos con urgencia un gran avivamiento del Espíritu Santo. Hay obstáculos que impedirán un avivamiento, hermanos. Y uno de ellos es el pecado. No hay más que un solo obstáculo que pueda impedir un avivamiento. Y ese único obstáculo es el pecado. La Biblia dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Salmo 66, 18. Hermanos, muchas oraciones no son contestadas porque nuestro pecado está latente en nuestro corazón. Seguimos siendo soberbios, desobedientes, incrédulos. Seguimos siendo apáticos, indiferentes a los medios de gracia. No tenemos hambre por la santidad y por eso no comemos. No tenemos sed y por eso no bebemos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Si se humillare mi pueblo y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segundo de Crónicas 7:14. Una de las historias más claras acerca del hecho de que Dios no puede pasar por alto el pecado oculto, lo encontramos en Josué 7, donde se nos habla del pecado de Acán. Hermanos, el pecado será el impedimento por el cual no haya un gran avivamiento del Espíritu Santo. El pecado oculto. Si leemos Josué capítulo 7, encontraremos estas verdades. Toda la nación fue tenida por culpable por el pecado de un solo hombre. Qué terrible es esto, hermanos. Toda la nación fue tenida por culpable por el pecado de un solo hombre. El Señor se expresó de esta manera: Israel ha pecado, ha quebrantado, ha tomado, ha hurtado, ha mentido y ha guardado el objeto del pecado. Y toda la nación fue castigada por el pecado no confesado de un solo hombre. Hermano, si tú estás viviendo en pecado y no lo has confesado al Señor y no has sido transparente
Por ese pecado, hermano, en el cual tú vives, toda tu familia puede cargar con esa ruina en un momento dado. Como en el caso de Acán, toda la nación fue castigada por el pecado no confesado de un solo hombre. Por un pecado no confesado, todos fracasaron. Murieron 36 soldados, derrotaron a todo el pueblo y desfallecieron en su corazón. Toda la nación es llamada a buscar el pecado, porque de otra manera no podrían hacer frente a sus enemigos. Deseamos con todo nuestro corazón, hermanos, que en este año podamos experimentar un gran avivamiento, pero si hay pecado en nuestros corazones, no será posible enfrentar a nuestros enemigos. No será posible enfrentar a los demonios. No será posible enfrentar al mismo Satanás. Si nosotros estamos reservando o guardando pecado en nuestros corazones, pecado no confesado. Dios le dijo al pueblo: levántate, santifica, quita. Dios no le declaró a Josué quién había cometido el pecado contra él. Ni siquiera le dijo qué familia o qué casa o a qué tribu pertenecía el pecador. El pueblo tenía que encontrarlo por sí mismo. Hermanos, miren, el pueblo juega un papel muy importante. Cuando tú ves pecado en alguien y solamente te callas, te haces cómplice de esa situación. Cuando tú ves el mal en una persona y solamente vas y murmuras a otra persona, hermano, estás siendo cómplice y estás cayendo en la obra de Satanás. Cuando tú estás viendo el mal en tus hijos y no haces nada, hermano, el mal en tu familia y no haces nada, tú estás siendo cómplice de esa situación. Si tú estás viendo el mal en esta congregación y no eres capaz de hacer algo y solamente murmuras, hermano, no esperemos un gran avivamiento del Espíritu Santo. Porque la nación el pueblo está siendo cómplice de la pecaminosidad del hombre. Toda la nación, hermanos, descubrió el pecado y al pecador. Dios guió la búsqueda del pueblo para dar con ese mal que estaba azotando al pueblo de Israel. Josué encontró a Acán y le dijo: da gloria y alabanza. Declara ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Toda la nación oyó la confesión del pecado. Acán dijo: verdaderamente yo he pecado. Yo vi, yo codicié, yo tomé, yo escondí. Y vemos, hermanos, cómo toda la nación, todo el pueblo de Israel participó en la destrucción del pecado. Hay una falsa ideología, hermanos, en la actualidad que se comenta y se predica inclusive en púlpitos. Dicen que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Eso no es cierto. Dios aborrece al pecador y también aborrece al pecado. Esa es una falacia, es un engaño. El libro de Josué nos narra que el pueblo mató al pecado, lo quemó, lo sepultó. Tan pronto como el pueblo quitó el pecado, la Biblia dice: y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y Josué quemó
a Ai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Mientras la iglesia no quite los muchos pecados en los que hemos prevaricado, no podremos experimentar el avivamiento y la victoria. Lo único que sucederá es que seremos derrotados, porque no podremos hacer frente a nuestros enemigos. Si nosotros, hermanos, no tratamos el mal, no podremos avanzar. Vamos a ser derrotados y no podremos hacer frente a nuestros enemigos. Es necesario que el liderazgo, es necesario que cada hermano y hermana, es necesario que cada persona bautizada trate el asunto con sinceridad de su corazón delante de Dios y saque el mal, porque de otra manera no vamos a avanzar. No podemos hacerle frente a nuestros enemigos. Tenemos que expulsar de nuestro corazón el pecado y decirle al Señor: ven, Señor, y lava mi alma con tu sangre preciosa. Que el Señor sea muy honrado. Pero necesitamos un gran avivamiento. Pero necesitamos también tratar con rigor el pecado en nuestros corazones. Chécalo bien. A lo mejor eres orgulloso. A lo mejor eres chismoso. A lo mejor eres murmurador. A lo mejor eres envidioso. A lo mejor eres malintencionado. A lo mejor tienes amargura en tu corazón. Checa bien tu alma. Chécalo bien. Escudriña los ídolos de tu corazón. Y en el nombre de Jesús, clama a Él. Y dile que te salve y que te limpie. Solo así, hermanos, haremos frente a nuestros enemigos. Y avanzaremos en este año 2025. A Dios sea la gloria, hermanos, por siempre jamás. ¿Hay pecado oculto en tu alma, hermano? ¿Hay alguna cosa que tú estás haciendo en lo secreto, que no lo sabe ni tu esposo ni tu esposa, pero que ahí está el pecado, ahí está arraigado en tu alma? Hermano, tienes que arrepentirte, tienes que venir a Dios, porque de otra forma tu vida irá de derrota en derrota, en fracaso en fracaso. Necesitas tú arreglar tu vida delante de Dios. Dios, si ustedes conocen su corazón, Dios, si ustedes saben qué pecados están cometiendo en lo oculto, Dios, si ustedes conocen en qué pecado viven, es necesario expulsarlo de nuestro corazón, porque de otra forma no podremos hacer frente a nuestros enemigos.